entonces empiezan a preparar para eso, recogen empiezan a entrenar y todo eso. Entonces, en el día de la oración del pastor y la iglesia para enviarlos, el pastor dice: hermanos, quiero recordarles lo que el Señor dijo a sus discípulos. Y los lleva a Mateo capítulo 10, versículo 9. Se puede ponerlo ahí. Y él dijo: estas son las palabras del Señor. No os probéis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Y él pone esos versículos como regla para esos misioneros. Entonces los pobres misioneros no pueden llevar ropa, no pueden llevar plata, ni calzado. Y entonces eso sería un error, a menos que el Señor claramente, y yo digo por visitación solamente, le dio esta orden a esos misioneros. Al contrario, sería un desastre. Ahora, esto sí es la palabra de Dios, pero lo que estoy tratando de mostrarles, de que agarrando cualquier versículo podemos tener un desastre. Entonces, a menos que el Señor claramente está diciendo a esos hermanos, no lleva plata, o sea, enviarlos sin nada y decir: tú eres digno, el obrero es digno de su alimento. Imagínense, hermanos. Entonces, ¿cuál es el contexto de estos versículos? Bueno, vamos a versículo 5. Entonces, él cita, ese es un ejemplo, esto nunca sucedió, de lo que yo sé, solo estoy usando como ejemplo. Entonces no vaya pensando: hay un pastor que hizo esto en tal iglesia. No, esto es solo un ejemplo para ayudarles a entender la importancia de contexto. Entonces, el contexto regresando a el contexto del pasaje, ¿okay?, de esos versículos. En versículo 5, él dice: a estos 12 envió Jesús y les dijo instrucciones diciendo. Entonces, el contexto de este pasaje es a los 12. Entonces, si alguien insiste de usar esos versículos, mire entonces dónde tienen que ministrar. Versículo 6. Ir antes las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ir a la casa de Israel. A los gentiles no vayáis. En las ciudades samaritanos no entréis. Entonces, si va a insistir de enviar a esos pobres misioneros de esa manera, entonces también en el contexto del pasaje solamente pueden ministrar a los de Israel. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Están captando, entendiendo? Por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entréis, mas ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero, hermanos, yo les aseguro que cosas así suceden, donde se toma versículos fuera de su contexto y lo aplica a una situación y es un desastre, tanto quizás doctrinal, también en lo natural. Entonces, cuando usamos esta regla de mantenerse en el contexto, lo hacemos para evitar confusión en nuestra interpretación de las Escrituras. Y siempre tenemos que interpretar los versículos oscuros y recónditos a la luz de los versículos que son muy claros. Entonces, hay un versículo muy oscuro o recóndito,
Entonces hay que ver ese versículo a la luz de otros versículos que hablan con más claridad. Amén. Entonces, número 1, mantenerse en el contexto del canon completo de las Escrituras. Cada porción de la Escritura está conectada con todas las demás partes de la Escritura. Es como el eslabón de una cadena, ¿ok? Todos están conectados. Todos forman una unidad. Por tanto, para poder entender un versículo en particular, necesitamos entender la totalidad de la Escritura. Ok, entonces vamos a usar un ejemplo para que pueda entender. Entonces hay un versículo que dice, y hay un grupo que lo usa todo el tiempo, de que el Padre es mayor. Entonces, lo que han hecho es, el fundador de ellos, a los 17 años se apartó de la iglesia evangélica, de una iglesia evangélica, y no creyó en la venida literal de Cristo y no creyó en el infierno. Y también no creyó en otras cosas. De ahí esa organización empezó a crecer y una de las características de su enseñanza es de que Cristo es un Dios, fue creado. Entonces sacan un versículo, Juan 10:29, para respaldar la doctrina de su fundador y los siguientes postreros líderes. ¿Están conmigo? Ok. Entonces, alguien puede establecer una religión diciendo que Dios es un ave, es un monstruoso ave y tiene plumas. Y agarran versículo del Salmo 91 y dice, bajo tus alas. Entonces en el culto todo el mundo llega y el culto es tener su culto bajo esta estatua de alas muy grandes. ¿Están conmigo? Ahora, esto no sucede, pero estoy tratando de ayudar a entender cómo suceden sectas y doctrinas erróneas. Entonces, imagínense, usted es invitado a ir a un culto. Y cuando llegan en el culto, el predicador dice, ahora vamos a venir todos bajo la sombra de las alas de Dios. Y toda la gente llega bajo esas alas y cuando entran todo cae al suelo y tiemblan y todo eso y dicen porque están bajo el poder del Altísimo. Pero ¿por qué esas alas? Es que así es nuestro Dios. Pero Dios no es así. No, sí, claro, Salmo 91. Ahora, ¿cómo se corrige eso? Hay que ver el canon. A ver, digamos ese canon, ese círculo es como el límite. No puedes pasar por eso. Y puedes ver en otros libros de la palabra de Dios, puedes ver el contexto del Nuevo Testamento, cómo es y quién es Dios. ¿Me están entendiendo, hermanos? Ok. Entonces, cada parte de la Escritura ilumina otras partes de la Escritura. Por tanto, la Escritura interpreta a la Escritura. El mejor intérprete de un pasaje es ciertamente las mismas Escrituras. Entonces, el contexto de un versículo en particular es la Biblia completa. Entonces, regresando a Juan 10:29, es cierto, aunque usan ese versículo para decir que Cristo es un Dios y es inferior y fue creado, ¿es cierto? No. En el canon completo, en otros libros, contexto de otros libros, en el contexto del Nuevo Testamento, nos damos cuenta que no es cierto. El contexto de un versículo en particular es la Biblia completa. Ningún versículo o versículos deben ser aislados de su relación con el canon completo de la Escritura. ¿Ok? Por eso hay otros libros que van diciendo, pero es que esto es otro evangelio para completar. No, está fuera el canon.
no lo acepta. ¿Ok? No lo acepta. En gran parte la Biblia se explica a sí mismo. Y Pablo escribió escritura con escritura e interpretó la escritura con la ayuda de otros pasajes de la escritura misma. Ahora vamos a hablar un momento de este punto. La escritura hace referencia a la escritura. El Nuevo Testamento se refiere al Antiguo Testamento unas 1000 veces. Anoche hablamos de otros números dependiendo de cuál libro o estudio revisas o ves, ya sea por cita directa o por referencia. Mateo, por ejemplo, en su genealogía, él menciona los nombres de 39 personas del tiempo del Antiguo Testamento, que abarcando un total de 42 generaciones. Y Mateo tiene aproximadamente 129 citas del Antiguo Testamento. Jesús afirmó, por ejemplo, a Adán y Eva, Moisés, los profetas, a Jonás, la destrucción de Sodoma y Gomorra y mucho más. Citó los salmos. Judas en el Nuevo Testamento, Judas citó la destrucción de Sodoma y Gomorra. Menciona a Micael, el ángel de Dios. Él menciona el diablo, menciona a Moisés, menciona a Caín, Balaam, Coré, Enoc, Adán. En el libro de Apocalipsis tiene casi 400 referencias y alusiones a pensamientos y personas y eventos del Antiguo Testamento. Entonces, por eso, hermanos, se puede comparar escritura con escritura, porque es como un hilo, ¿ok? Como un hilo que va amarrando todo. Estos son algunos de los ejemplos que hay en el Nuevo Testamento. Ahora, la escritura también explica. La escritura explica a la escritura. Por ejemplo, Isaías y también Ezequiel recibieron revelación acerca de la rebelión de Lucero o Lucifer. Y eso encontramos en Isaías 14, versículos 12 a 14, y Ezequiel 28, versículos 12 al 17. Entonces, sabemos que hay una rebelión. Sabemos que la palabra de Dios dice que hay millones de ángeles. Pero Isaías y Ezequiel no nos da el porcentaje, es decir, cuántos. Entonces, eso tenemos que ver y encontrar en Apocalipsis capítulo 12. En Apocalipsis 12, versículos 3 a 9, encontramos que en esa rebelión que Isaías y Ezequiel vieron de hace mucho tiempo antes, aún antes de la creación, es 1/3 de los ángeles que se unen a Lucifer. También sabemos, por ejemplo, que fue Saúl, que fue elegido el primer rey de Israel. ¿Okay? Estoy hablando de que la misma escritura va a interpretar o explicar la escritura. Entonces, él fue elegido como primer rey de Israel. Pero no hay ningún pasaje en el Antiguo Testamento que menciona cuántos años reinó Saúl. ¿A dónde encontramos eso? Eso encontramos en Hechos 13, 21. En el sermón predicado por Pablo. Hechos 13, 21. Luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón del tribu de Benjamín, por 40 años. Eso usted no lo va a encontrar en el Antiguo Testamento, pero la escritura, el versículo en Hechos 13:21, ilumina
el tiempo de Saúl en el Antiguo Testamento. Por esto, hermano, cuando usted empiece a entender estos principios y reglas, hermano, la palabra de Dios se hace no como sí es como una rompecabezas, pero se cobra vida, se cobra vida. Y hermano, lo que le va a ayudar muchísimo, es si tiene computadora que busca una concordancia Strong electrónico. Por ejemplo, el eSword, que usted puede bajar del internet. Y usted puede hacer una búsqueda de palabras. ¿Quiere saber la primera palabra de la primera mención del número 100, por ejemplo? Usted ponga ahí 100 y ¿verdad? ¿Quiere ver cuántas veces 100 está mencionada la palabra de Dios? Y lo va a mencionar. Y entonces así uno empieza a estudiar. Y hay cosas, hermanos, que son tan lindos que hermanos, ¿cuántos están dispuestos a regresar mañana en la noche? Ay. Hermanos, hay cosas tan lindo que quiero que vean algo que, usando el principio de la escritura, interpreta a la escritura. Vamos a Isaías. Dame un momento. Ok, Isaías 40, versículo 31. Isaías 40, 31. Entonces es un versículo que conocemos muy bien. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán como las alas como las águilas. Entonces, en este versículo contexto, ¿qué está representando las alas de águilas? ¿Qué dice? Fuerza, ¿verdad? Vamos a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Versículo 14. Apocalipsis 12, 14. Y se le dieron a la mujer las dos alas de un gran águila. Entonces, comparando escritura con escritura, ¿qué podemos entender? Que la mujer en ese tiempo va a recibir mucha fuerza de Dios. Se levantarán como alas de águilas, correrán, no cansarán. Ahora uno puede leer eso y decir, ¿pero qué significan esas alas? No sé, puede ser que la doble porción o no sé. Pero comparando escritura con escritura, vemos que en el canon de la palabra de Dios, esas alas de águila representa fuerza. Entonces a la iglesia se les da alas de águila, mucha fuerza espiritual. Ok. Entonces hagamos un repaso de algunas guías para la interpretación. Una escritura es interdependiente con otras escrituras para tener la interpretación correcta y completa. Son interdependientes con otras escrituras. ¿Okay? También la escritura interpreta la escritura. Y el mejor intérprete de la Biblia es la Biblia misma. Hay que recordar que también que la escritura nunca contradecirá la escritura, porque es escrita por el mismo autor. Una escritura aislada de otra escritura puede convertirse en error, como el ejemplo de Juan 10, 29.
Los versículos de la Escritura que parecen oscuros, así como eso de Apocalipsis 12:14. Parece oscuro, pero tendrán sentido a la luz de otros versículos. Es más, para darle otro, Éxodo Éxodo 19:4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y como os tomé sobre alas de águilas y os traído a mí. Entonces vemos aquí otro versículo donde ellos fueron traídos. Es más, fueron llevados al desierto con alas de águilas, hablando de la fuerza y poder del Señor. La Escritura debe ser interpretada a la luz de toda la Escritura. También la Escritura es como un gran rompecabezas con muchas piezas. Por lo tanto, necesitamos todas las piezas y unirlas para tener la imagen completa. Y la Escritura debe mantenerse en su contexto, porque está entrelazada con todas las otras Escrituras. Entonces hemos visto lo importante que es de permanecer en el contexto de todas las Escrituras, el canon, en muy breve. Ahora vamos a enfocarnos en la necesidad de mantenernos en el contexto del antiguo. Regresamos un momento, por favor, a la presentación, el PowerPoint. Ok. Estar en el contexto del canon completo. Ahora en el contexto del Antiguo o Nuevo Testamento. Aunque toda la Escritura es aplicable a nuestra vida. Eso es lo que dice Pablo en 2 Timoteo 3, 16 a 17. Pero es importante considerar si tiene una aplicación natural o espiritual. Entonces, si es para Israel natural o es para la iglesia. Y esto es determinado en base a si una sección o un pasaje de la Escritura es encontrada en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Entonces, el segundo parte, mantenerse en el contexto de un testamento, sea antiguo o nuevo. Mantenerse en el contexto del nuevo o antiguo. Hoy en día hay mucho énfasis en el judaísmo, es decir, las personas salvas que buscan a regresar al judaísmo, que también a veces es conocido como o llamado el mesianismo. Y eso es algo que yo tuve que experimentar y pasar por eso en la iglesia, y trajo mucha confusión, hubo mucho desorden cuando yo llegué. Y entonces el Señor tenía que trabajar a través de su palabra para orientar de nuevo la congregación. Las Escrituras claramente reconocen a Jesús de Nazaret como el ungido, el Mesías profetizado. Y su ministerio, según Isaías 49, 5 a 6, tiene un doble llamado: a la casa de Israel y luz para los gentiles. Entonces el ministerio de Jesús tiene un doble llamado: a la casa de Israel y a los gentiles. Y esto lo confirma Lucas 2:32. El problema sucede cuando la iglesia, que fue establecida bajo el nuevo pacto de la sangre de Jesús, busca ser justificada viviendo bajo el antiguo pacto de la sangre de animales. Y Jesús aludó a esto en Marcos 2,
21. Marcos 2, 21. Es decir, se llega a pie del Señor, pero bajo el nuevo pacto, porque no se puede ser nacido de nuevo bajo el viejo pacto. Es sangre de animales, solamente con la sangre del nuevo pacto. Pero al ser salvo, algunos buscan ahora a vivir bajo el contexto del Antiguo Testamento, es decir, bajo el contexto de un pacto que fue sellado con sangre animal, cual es inferior. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque entonces el remiendo al encogerse tira de él lo nuevo de lo viejo y se produce una rotura peor. Entonces, no se puede poner una tela nueva, el nuevo pacto, encima de un vestido viejo, porque entonces el remiendo al encogerse tira de él y lo nuevo de lo viejo se produce en rotura peor. Pablo dijo en Romanos 7 que el adulterio espiritual es tratar de vivir bajo dos pactos. Entonces estamos viendo la importancia de ver el contexto de un versículo, un pasaje, bajo el contexto del Antiguo o Nuevo Testamento y su aplicación a nosotros. Por tanto, hermanos, dice en Romanos 7:4, por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley, es decir, al antiguo pacto, por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, aquel que resucitó, muertos al Cristo, el cuerpo de Cristo, porque Cristo, recuerda, nació bajo la ley, ¿okay? Y Él murió. Pero ahora dice, estás unido a aquel que resucitó de entre los muertos, es decir, el nuevo pacto, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y entonces, para respaldar esto, el contexto del libro, un libro entero es dado para respaldar esto, y es el libro de Hebreos. El libro de Hebreos aclara debajo cuál pacto debe vivir la iglesia de Cristo. Ahora, eso no descarta de que hay aplicaciones espirituales de cosas terrenales y naturales. Eso ya vimos. El libro de Hebreos es con este fin, demostrar que el viejo pacto no funcionó. Porque toda la ley fue sellado con la sangre de animal que nunca puede remover el pecado. Sin embargo, la ley se llega a cumplir a través del nuevo pacto. Y las leyes de Dios son escritos no sobre tablas de piedra, sino sobre un corazón. Un corazón de carne. Y luego hay otro libro que también en gran parte, la mayor parte, es enfocado en este asunto también. Y es el libro de Gálatas. Entonces, es importante entender contextos de libros para que la iglesia pueda, digamos, quedar dentro del redil. ¿Verdad? Esto fue un problema con la iglesia de Gálatas, que estaba siendo reducido su relación con Cristo a ritos, fiestas, días y circuncisión. Pero hoy en día, hermanos, como le dije una noche, que en una cierta nación yo di un seminario a pastores, y uno de los pastores que estaban ahí, en su iglesia, una iglesia pentecostal, él pidió oro de su congregación, hizo una corona y hizo las vestimentas del sumo sacerdote. Y con eso él ministraba. Y la iglesia de él
él hizo que la iglesia hiciera mucha énfasis en cosas bajo el antiguo pacto que hacían una nación natural, Israel natural. Ahora sí es bíblico, sí es inspirada esa palabra de Dios, pero el problema es, está viviendo bajo el contexto de un pacto equivocado. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Están entendiendo? Ok. Quiero que esto esté muy claro en sus mentes. Eso no es decir de que lo natural no tiene aplicaciones espirituales. Amén. Monte Sinaí o la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua. Conocí una iglesia en Costa Rica que celebraron literalmente, una iglesia pentecostal, la Pascua. Porque los rabís que vinieron a enseñar dijeron ellos tenían que cumplirlo. Porque si quería una religión pura es regresar a las raíces. Y eso fue la justificación. Hermano, yo vi el manual que tiene que como 23 páginas. Y esos son hermanos pentecostales. Entonces, ahora, si estuviéramos bajo todavía el antiguo pacto, sí, claro. Pero no estamos bajo el viejo pacto. Pero la aplicación espiritual, de eso hay mucho. De eso hay mucho. Y Pablo interpreta lo que es la Pascua, el día de Cristo es nuestra Pascua. Entonces, tenemos que comer de Él. La sangre tiene que ser aplicada en nuestra vida. Hay muchas aplicaciones espirituales de la Pascua. ¿Están conmigo, hermanos? Pero si un pastor llega a la iglesia y en el tiempo de la Pascua y sacrifica un cordero con ese fin y propósito, no sirve, no hace nada. Amén. No hace nada. Es más, es error y es pecado. Es error y es pecado. Porque no está caminando, dice Pedro, en la luz, la verdad presente. La verdad presente es lo que fue establecido con el nuevo pacto. Es la verdad para la iglesia. Eso fue una verdad, pero para la iglesia en el desierto. Estefan llamó eso la iglesia en el desierto. Pero hermano, nosotros no somos la iglesia en el desierto. Somos una nación santa llamado ir a Sion celestial. Hebreos 12, 22 y 23. Entonces, ese Sion celestial tiene un mediador. Pero no es Moisés. No es Moisés. Es Jesús. Entonces el reto del intérprete es de saber cómo interpretar y aplicar el Antiguo Testamento a nuestra vida como estamos viviendo en tiempos neotestamentarios. Pablo dijo en 1 Timoteo 1:8, sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y casi todo en el Antiguo Testamento tiene un significado espiritual para nosotros hoy. Si interpretamos el Antiguo Testamento, bajo esa luz tendremos el significado apropiado. En el Antiguo Testamento ofrecían sacrificios de animales. La iglesia ahora ofrece sacrificios espirituales. En Hebreos 13:15, sacrificio de alabanza. Filipenses 2:17, el sacrificio y servicio de vuestra fe. Romanos 12:1, nuestros cuerpos como un sacrificio vivo y santo. En Jonás 2:9 está el sacrificio de gratitud. Vea, ¿usted cree que una ballena se puede cumplir con la ley y ofrecer un sacrificio conforme a la ley? No. Y aún Jonás tuvo una revelación de que él podía ofrecer un sacrificio
de gratitud o acción de gracia. Salmos 141:2. El alzar de nuestras manos es como el sacrificio de la tarde. El antiguo pacto tenía la circuncisión en la carne. Nosotros en el nuevo pacto, la circuncisión en el corazón. El antiguo pacto tenía un templo físico. El nuevo pacto ahora, vosotros sois templo de Dios. Entonces, hay mucha comparación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y podemos ir continuando hablando de eso casi sin fin. Casi toda lección de objeto físico, tangible o de símbolo en el Antiguo Testamento tiene su cumplimiento espiritual en la vida de un creyente del Nuevo Testamento. Y este principio es una importantísima ley de la interpretación. Lo voy a repetir. Que cada lección, casi toda lección de objeto físico, tangible o de símbolo en el Antiguo Testamento tiene un cumplimiento espiritual en la vida de un creyente del Nuevo Testamento. Mira lo que Pablo dijo en Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Usted sabe lo que Dios en su infinita sabiduría, sabe lo que Él hizo? Primero estableció lo natural, todo, fiestas, ofrendas, pueblo, templos, sacrificios, leyes. Y luego con la inspiración y la unción del Espíritu Santo, Dios usó a Pablo para sacar a la luz los misterios, lo que Dios quiere mostrarnos en verdad, porque son sombras. Entonces él dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Consolación, esperanza, ¿cómo? ¿Usted sabe que Abraham tenía que esperar 25 años para ver su promesa? ¿Usted sabe que José tenía que pasar 13 años de servidumbre, esclavitud, de humillación? ¿Sabes que tenía que perseverar Noé 120 años? Sí, amén. Eso me anima mucho, porque yo estoy en el proceso de construir una iglesia en la montaña con casi nada, con pocos fondos. Y tengo 2 otros proyectos en el campamento. Y ninguno de los 3 tengo suficiente dinero para terminarlo. Pero algo que me anima es esto. Gracias a Dios no voy a estar trabajando 120 años en esto. Eso me da esperanza, hermanos, de que un día esto va a terminar, pero no en 120 años. Es un pequeño ejemplo. Como creyentes nacidos de nuevo con la sangre del nuevo pacto, no podemos actuar como si viviésemos en el Antiguo Testamento, cuyo pacto fue sellado con la sangre de animales. Tampoco no debemos ir a Jerusalén para observar las festividades judías, tal como lo hacía en el tiempo del Antiguo Testamento. Ahora, es una cosa de verlo, estudiarlo, pero hacerlo porque así dice la palabra de Dios. ¿Me explico, hermano? ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Tratar de estar casados con ambos pactos a la vez es adulterio espiritual, como ya vimos en Romanos 7:1-4. ¿Ok? Otro punto muy importante, viendo el contexto del testamento.
El Antiguo Testamento está gobernado por los estándares del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está gobernando por los estándares y los estándares del Nuevo Testamento son más altos. Entonces, si quieres verlo de esta manera, Nuevo Pacto, Antiguo Pacto. Todo el asunto del Antiguo Testamento está gobernado por los estándares más altos del Nuevo Testamento. Y esto también es muy importante porque hay personas que justifican. Oiga, ¿sabe lo que está sucediendo ahora en mi país? La poligamía está haciendo moda. Y lo justifican porque ¿cuántas esposas tenía Abraham? ¿Cuántos tenía David? ¿Ok? Entonces, escuchan, esto es sumamente importante. Cuando yo estaba estudiando esto, hermano, yo dije, wow, esta es la espada que se necesita para derribar esos argumentos. Es muy importante porque hay personas que justifican la poligamía y citan a las personas del Antiguo Testamento que tenían varias esposas. Hasta hay programas de televisión que están saliendo con eso. Ya el homosexualismo, como que eso ya pasó. Ya hay programas todo tiempo como homosexuales, innuendos, bromas, todo eso. Pero ahora van aún más allá. Y están invadiendo mi nación con este pensamiento de poligamía y lo hacen de manera que es muy bueno, que ayuda al matrimonio, bueno, ¿para qué meternos en eso? Entonces, el estándar del Nuevo Testamento es más alto que el Antiguo. Y Dios tenía que esperar hasta el tiempo para establecer el nuevo pacto también. Entonces, en Mateo 5:27, viendo el estándar del Nuevo Testamento, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Antiguo Testamento, los 10 mandamientos. Pero yo digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Hablamos de viejo y nuevo. Entonces, la ley del nuevo pacto, viejo pacto, perdón, no ha sido abrogado, rechazado, sino Dios lo llevó a otro nivel más alto y ese estándar hay que mantenerlo y el nuevo que es también en el corazón. Habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, Mateo 5:38. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Entonces, no es la venganza, no es ojo por ojo, pero yo os digo, y Cristo dejó ejemplo para nosotros cómo debemos reaccionar cuando hay injusticias contra nosotros, cuando nos atacan. Amén. Usted no vio a Cristo llamando fuego del cielo. El Señor literalmente elevó los estándares del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. De hecho, lo que no ha cambiado es los 10 mandamientos. Eso se encuentra en el Nuevo Testamento. Lo único que ha cambiado, si lo puedo decir, es el día. Porque Cristo resucitó un domingo. Y la iglesia celebró su resurrección el domingo. Pero hay grupos que van a decir, no, esa es la marca de la bestia. Y te llevan a Éxodo otro. ¿Ok? Bueno, si estamos bajo el viejo pacto, estoy de acuerdo. Pero estamos ahora bajo el nuevo pacto. Es más, en Colosenses, Pablo
habla sobre eso, pero eso es otro tema para Colosenses. Número 3, mantenerse en el contexto de un libro. Ahora vamos reduciendo. Hay que mantenernos en el contexto de un libro de la Biblia. Un versículo no solo no debe ser mantenido dentro del contexto del canon completo de la Escritura y en el contexto del Antiguo o Nuevo Testamento, sino también un versículo debe permanecer dentro del contexto de un libro de la Biblia. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Cada libro de la Biblia tiene su propio propósito. Entonces, recuerda, estaba hablando de este profesor con su pipa. Y él sentado así muy arrogante. Es que Santiago debe ser removido. Bla, 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 bla. Porque contradice lo que dice Pablo en Romanos. Pero Santiago y Romanos son como dos caras de una moneda. Pablo en Romanos está diciendo, sin obras es imposible ser justificado. Es por la gracia de Dios. Entonces, Pablo está viendo a la cruz, si lo puedo decir así. Luego Santiago dice, ok, vienes a la cruz y eres cristiano, entonces sus obras mostrarán su fe. Fe sin obra está muerta. Entonces, él no está diciendo para ser salvo hay que hacer obras, sino va a decir, ahora, si la vida nueva de Cristo está en su vida, eso se va a ver con obras, buenas obras que glorifican al Padre. Entonces, no es una contradicción, sino es, si lo puedo decir así, el enfoque de la cruz. Pablo está viendo hasta la cruz, llegando a la cruz, Santiago de la cruz, para, digamos, progresiva en nuestra caminata. Dos caras de una moneda. Entonces, un ejemplo que ese libro da es el libro de Eclesiastés. Entonces, usted va a estudiar todos los libros de la Biblia, pero bien resumido, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber también qué es el contexto de la vida espiritual del autor. Entonces, me gusta mucho Eclesiastés. Entonces, le voy a leer varios versículos del libro de Eclesiastés para que podamos ver la vida espiritual de este hombre y el contexto de Eclesiastés. Eclesiastés 2, 10 y 11. Y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué. Bueno, eso es buen consejo. Ni privé a mi corazón de ningún placer. Wow, eso es una doctrina que va a traer muchas personas a la iglesia. Imagínense, hermano, la palabra de Dios dice, no privé a mi corazón de ningún placer. Wow, fuera de contexto, te lleva al infierno. Porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo y esta fue la recompensa de toda mi labor. Entonces, hermano, reconcíjese en todo placer porque esa es la recompensa de su trabajo. Pero te llevará al infierno. Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado, y aquí todo es vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. Entonces, como todo eso es en vano, todo el trabajo es en vano, hermanos, no trabajen, vive por fe. ¿Están entendiendo, hermanos? Cuán fácil es. Aún Satanás es un experto en esto. De hecho, citó Salmos y dijo, bueno, dice la Escritura que si tú caes, los ángeles del Señor estarán ahí para guardaros de caer, de lastimar. Entonces, tírese del templo. Hay muchos cristianos hoy en día que dirán, sí, amén. Plac. Y llegan ante el Señor y el Señor dice, oiga, hijo,
ha llegado muy temprano. No es el tiempo. Pero su palabra dice, lo estaba probando. Su palabra dice, pruébame. Sí, pero esos son los diezmos. ¿Ve? Es tan fácil salir de contextos. Capítulo 4, versículo 13. Mejor es un joven pobre y sabio que un rey viejo y necio que ya no sabe recibir consejos. Ahora estamos viendo la vida espiritual de él. Primero Reyes 11, versículo 4. Ahora vamos a usar otras escrituras para iluminar Eclesiastés. ¿Ok? Vamos a usar el pasaje de Primero Reyes 11:4. Pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron. ¿Cuántas mujeres tenían? 1000. Sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses. Y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre. Luego dice en Eclesiastés 7:26. Y hallé más amarga que la muerte. Oh, más amarga que la muerte. ¿Qué será Salomón? Hombre tan sabio. La mujer cuyo corazón es lazos y redes, cuyas manos son cadenas. Él está hablando por experiencia. Usted sabe, siendo un rey viejo y necio, no tenía paz. Se levantaba con amargura en su paladar. Se acostaba amargamente en su cama. Y él dijo, el que agrada a Dios escapará de ella. ¿Qué le está diciendo a nosotros? Que él no agradó a Dios. Por lo tanto, él no escapó de ellas. Pero el pecador será por ella apresado. Él está diciendo, soy pecador. Este es el testimonio personal de Salomón. ¿Y ahora qué fue su consejo a los jóvenes? Eclesiastés 11:9. Alégrate, joven, en tu mocedad, y tome placer tu corazón en los días de tu juventud. Sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos. Dios mío, es uno de los consejos más terribles en la palabra de Dios. Pero si un novato agarra esto, o un predicador cuyo corazón también como corazón es Salomón, él puede decir la palabra de Dios hoy dice, sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos. Pero fuera de contexto, hermano, nos lleva al infierno. Esto es terrible consejo. Él está diciendo lo que él hizo. Primero Reyes 11, versículo 9. Y el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Por esta razón, hermanos, todo para Salomón era vanidad. Porque Salomón no invirtió en lo que es eterno, sino en sí mismo. Y los deseos de sus ojos, los deseos de su carne y la vanidad de esta vida produjo vanidad en él. Produció esta vanidad. Entonces, tenemos que entender el contexto del libro y tenemos que comparar este libro con otros pasajes para tener un panorama más completo de Eclesiastés. Y ahora podemos ubicar correctamente lo que le está diciendo. Yo le aseguro, Pablo no enseñó a los jóvenes a hacer eso. ¿Qué dijo Pablo? Primero Timoteo. Primero Timoteo capítulo 6, versículo 11.
Ahora vamos a ver lo correcto. Vamos a comparar escritura con escritura. Mas tú, hombre de Dios, hablando Timoteo, también un joven, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Entonces, tenemos que ver el canon completo para ubicar correctamente lo que está diciendo Salomón. Por supuesto, Salomón después dice, bueno, recuerda también si hace todo eso que Dios te va a juzgar. Pero ¿sabes lo que yo veo en esto, hermano? Su corazón, su vida está como en una ¿cómo es eso? No, digamos por andar tanto está en en un zanjo espiritual. Como eso está en un zanjo, él no puede salir. Entonces su vida, lo que está en él sale en los consejos, pero él dijo, aún así yo mantenía mi sabiduría. Nunca se me fue, pero él nunca lo vivió. Estamos viendo lo que está en su corazón. Entonces lo que sale es, bueno, yo disfruté de todo, usted también, jóvenes. Pero recuerda la sabiduría de Dios, Él te va a juzgar. Eclesiastés entonces fue escrito por el predicador Salomón, un hijo de Dios descarriado. Eclesiastés es un sermón y el testimonio personal de Salomón cerca del final de su vida. El tono de él es negativo y su filosofía muy pesimista. El Espíritu Santo inspiró a Salomón a escribir este libro para mostrarnos la futilidad de seguir tal camino. Y eso es lo que me encanta, lo que me gusta este libro, hermanos. Alguien dijo de que la mejor manera de aprender es por sus experiencias. Pero eso es sabiduría humana. La sabiduría de Dios dice, aprende de las experiencias de otros para que tú no entres en ellas. Amén. Esa es la sabiduría de Dios. No tienes que conocer la verdad viviendo como Salomón. Eso solo va a traer a ruina a su vida y su herencia espiritual. Debemos aprender de ellos. Y algo que yo noté, hermanos, con el pastor Brian Bailey, el doctor Brian Bailey, es él vivió su vida aprendiendo de las experiencias de otros. Primero en la palabra de Dios y en la vida de otras personas. Y eso es un hombre muy sabio. Y el Señor, con su gracia, lo hizo evitar muchos errores. Entonces, si nosotros caminamos en humildad, viendo estas experiencias, y permitamos al Señor cambiar nuestro corazón, no tendremos que experimentar dolor y quebrantamiento. Una de las cosas, hermanos, que me trae tanto dolor es ver, por ejemplo, a un joven de 26 años que hace como 3 o 4 años atrás, el Señor lo sacó del mundo, llegó a los pies del Señor, lo recibimos en el campamento y empezó a estudiar como estudiante. Él empezó a crecer espiritualmente y él empezó a ser un líder que me ayudaba. Y mientras él estaba conmigo, otro estudiante que ya había graduado de 4 años se apartó del Señor con otra mujer.
una atea. Y no quiere nada de ver con el Señor. No tiene conciencia, no se siente mal. Él me dijo, yo sé que estoy mal, pero no me siento mal. No hay arrepentimiento en él. Y se puede ver la vida de otra persona que caminaba con el Señor y ver el fruto de su vida. Y aquí está este joven, después de ser sacado del mundo, de las mujeres y drogas y todo eso, se vuelve a eso otra vez. ¿Y sabe qué es, hermano? Es como que hay una ceguera espiritual y nunca se aprenden de las experiencias de otros. Había una jovencita en mi iglesia, su mamá con un hombre y otro hombre, no es cristiana. ¿Y qué hace esa niña? Niña, porque era niña. Se juntó con un hombre. O sea, vean, pueden ver, pero es como que hay una ceguera espiritual y nunca aprenden de las experiencias de otros. Entonces, hermanos, seamos hombres y mujeres sabios. Y estas cosas son escritas para nuestra enseñanza. Ok, ahora vamos a ver otro contexto, mantenerse dentro del contexto de una porción de la escritura en particular. Ahora estamos reduciendo aún más, estar en contexto de una porción. Hemos ya visto que uno puede tener muchas aplicaciones de un versículo o de un pasaje de las Sagradas Escrituras, pero generalmente solo hay una interpretación. Entonces, para la interpretación correcta, no se puede sacar un versículo fuera de su ámbito. De otro modo, un lector podría manipular un versículo para que diga cualquier cosa que él quiere que diga. Aquí es un ejemplo, hermanos. Entonces el predicador, un domingo o un viernes o un miércoles, lo que sea, dice, hermanos, sentí la inspiración del Espíritu Santo y siento compartir el tema de hoy de 1 Corintios 10:23. Aleluya, amén. Todo me es lícito, gloria a Dios. Todo me es lícito, pero termina ahí. No dice, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y ahí se puede correr. Ahora, sin ver el contexto de este versículo en su ámbito o en el pasaje, uno puede sacar la conclusión que uno es permitido todo tipo de libertinaje. Solamente que quizás no le conviene lo que uno hará y que tampoco le va a edificar. Un drogadicto bien podría usar este versículo para justificar sus hábitos. Pero lo que Pablo dijo fue dicho en el contexto de comer ciertos tipos de comida. En capítulo 10, 23 al 33. Pablo no está diciendo que todo le es lícito a él. El sacar esto de contexto es decir que una persona es libre de ejercitar cualquier vicio que desee. Vemos otro ejemplo, Juan 10, 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y estos son uno de los favoritos versículos de una cierta secta con doctrina falsa que usan este versículo para justificar su errónea doctrina que tiene sus raíces espirituales en arrianismo del cuarto siglo. Tercer siglo, establecido por Arias en el tercer siglo, y él enseñó que Jesús es un Dios y que Él es inferior al Padre y por lo tanto fue creado. Pero ¿cuál es el contexto de este versículo? Juan 10:30. Yo y el Padre somos uno. Versículo 31.
Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Versículo 32. Os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Versículo 33. No te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y por tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces los judíos bien sabían lo que Jesús le estaba diciendo. En versículo 36, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, blasfemas, porque dije yo soy el Hijo de Dios. Por lo tanto, ser hijo de Dios es ser Dios, porque viene de la misma sustancia de Dios. Y luego se puede tomar ese pasaje y ponerlo en el contexto del canon, ponerlo en el contexto del libro de Hebreos, ponerlo en el contexto del nuevo pacto. ¿Ve? Entonces uno queda con una estabilidad y seguridad y firmeza. ¿Cuál es el contexto bíblico de este versículo del Nuevo Testamento? Hebreos 1:3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Versículo 8. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Entonces hay muchos más versículos que pueden respaldar este punto. Ahora vamos a ver otro punto, la necesidad de estudiar y la necesidad de tener buenos maestros. La necesidad de estudiar y la necesidad de tener buenos maestros. También es importante estudiar la Biblia porque estamos viviendo, un contexto diferente a los de la Biblia. Ellos entendieron, digamos, en el tiempo de Jesús, el idioma de la Biblia, conocían la geografía, el clima, costumbres, la cultura de esos tiempos bíblicos. Y hay muchas otras cosas de las cuales nosotros no sabemos, con lo que no estamos familiarizados. También hay términos bíblicos que son términos legales. Por ejemplo, adopción, arras, que nosotros no podemos apreciar sin investigarlos primero. Adopción no es como adopción de hoy. Es un proceso diferente. Y no tenemos tiempo para entrar en eso, pero estudiando el contexto de adopción va a abrir la palabra de Dios a nosotros. Las costumbres matrimoniales, como las mencionadas en el Evangelio de Mateo, son radicalmente diferentes de las de nuestra sociedad. Con respecto a lugares geográficos, está la palabra en Hechos Asia. Pero la escritura no se refiere al continente. Alguien que no sabe eso lo está leyendo. Oh, Pablo habla de Asia. Oh, China, Taiwán. No. Él se refiere a una provincia del Imperio Romano, que es la actual hoy, la nación Turquía. Una provincia donde está Turquía. También, por ejemplo, en 2 Reyes 6:25, el estiércol de palomas. ¿Cuántos de ustedes han comido estiércol de paloma? Hermanos, pero ellos comieron estiércol de paloma porque es una planta, no el estiércol actual de este ave. ¿No? ¿Ve? Hay cosas así que no sabemos, a menos que se estudie. Y luego hay palabras que impactan la eternidad. Por ejemplo, la palabra primogénito. Hay una secta que usa esta palabra para hacernos entender que Jesús fue creado por Dios,
que es el primero de toda la creación de Dios porque Él es el primogénito. Entonces, en nuestro contexto, el primogénito significa ¿qué? El primero de nacer. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero el contexto bíblico no es el primogénito. Aunque el primogénito sí es el primero también de nacer, pero el contexto bíblico de lo que significa primogenitura es diferente. Sin entender el contexto bíblico de la palabra primogénito y qué significa, podemos atribuir la interpretación de esa palabra y otras con nuestro entendimiento de esas palabras, con el entendimiento del 21 siglo. Y ir al infierno. No, en serio, hermanos. La interpretación errónea de palabras, de pasajes bíblicas, están llevando multitudes al infierno. Y si no van al infierno, lo pueden desviar de su herencia. Sí. Sin el conocimiento previo de esas cosas y muchas más palabras, nuestra interpretación de varias escrituras sería incorrecta. Entonces ahora vamos a nuestra quinta regla. El Israel natural simboliza a la iglesia. El Israel natural simboliza a la iglesia. Es importante entender que los propósitos eternos de Dios y su misterio Cristo, Efesios 3, 1 al 11, que los gentiles iban a ser con los judíos a través de Cristo el cuerpo de Él. El misterio de Dios que Pablo recibió por revelación es que los gentiles con los judíos a través de Cristo iban a ser el cuerpo de Él. Y Génesis capítulo 12, versículo 3, es el mensaje del Evangelio de Cristo. El Evangelio fue predicado por la Escritura, dice Pablo en Gálatas 3, 8. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. En Génesis 22, 17, de cierto te bendeciré grandemente y te multiplicaré en gran manera. Tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Entonces, esos versículos muestran que hay un Israel natural, la arena del mar. Y que las estrellas del cielo, Israel espiritual, celestial. Y ambos son llamados naciones, la nación Israel y una nación santa. Israel natural de entre las naciones. La iglesia, una nación entre naciones. Cuando viene Jesús para salvar a Israel de sus enemigos que quieren destruirlo de la faz de la tierra, eso vemos en Zacarías 14, Israel como nación se convertirá al Mesías Jesucristo. Y Pablo menciona eso en Romanos 11, 26. Hay un Israel natural, hay un Israel espiritual, pero el espiritual no descarta lo natural. Los de fe son hijos espirituales de Abraham. Los de fe son hijos espirituales de Abraham. Yo soy gentil. Mis antepasados vienen de Europa. Yo no tengo raíces espirituales, naturales en Israel. Yo no soy del tribu de Judá o de Leví. Pero soy llamado a ser rey con Cristo, así como rey David de Judá. Y sacerdote, y los sacerdotes de Leví. Entonces, tenemos en el nuevo pacto, si lo puedo decir, una doble bendición espiritual de Judá y de Leví. De Judá y Leví en Cristo se unen. Él es rey y sacerdote y somos simiente de Él.
Él es nuestro papá y somos llamados a ser como Él. Romanos 4:16, y Él es también Padre de naciones y la iglesia de una nación santa. Por lo tanto, así como los judíos son un pueblo distinto entre las naciones, la iglesia también es un pueblo que es llamado de entre las demás naciones del mundo. Y ella está compuesta por los verdaderos creyentes en toda nación, pueblo y lengua. Apocalipsis 5, 9 y 10. La iglesia es la simiente espiritual de Abraham. Y aquellos que son de la fe, la iglesia está construida sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y Jesucristo mismo la principal piedra del ángulo. Efesios 2:20. Todos los profetas, apóstoles y Jesucristo son judíos en la carne, pero también espiritual. ¿Por qué? Porque el verdadero judío es el que es circuncidado de corazón. Amén. Cristo es legítimo rey de Israel natural. ¿Por qué? Porque Mateo compruebe que su descendencia va hasta David y hasta Abraham, que inició la nación. Amén. Entonces, en lo natural, Él es rey. Y en lo espiritual, Él es rey. Por eso Él es rey de los reyes natural y rey de los reyes espirituales. Amén. Pablo dijo en Gálatas 6:15, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, y esta nueva creación es en Cristo. Entonces, es sumamente importante entender que todas las promesas para la simiente natural de Abraham tienen un significado espiritual para su simiente espiritual. De Abraham fluye dos líneas, natural y espiritual. Y Dios dio promesas a Abraham. Y esas promesas aplican a Israel natural y también a Israel espiritual. Ahí a veces donde viene la confusión, pero tenemos que entender para cuándo llegan esas bendiciones de Israel natural y cuándo es para Israel espiritual. Las bendiciones de Dios dados a Abraham son nuestros también en Cristo. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Jesús es el simiente prometido por Dios a Abraham. Eso es en Gálatas 3:16, donde Pablo dice, ahora bien, las promesas fueran hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. Casi todo lo que está prometido a Israel natural contiene una promesa espiritual para la iglesia. Esta es otra ley de interpretación sumamente importante y crítica. Pensamos un momento de la venida del Señor. Todas las bendiciones que vemos para Israel tienen su cumplimiento espiritual en la iglesia, pero antes de la venida de Cristo. Y todas las bendiciones dadas a Israel natural son cumplidas después de la venida de Cristo en el reino milenial. Es decir, Israel natural, donde van a florecer y crecer y traen casas y nada les va a hacer daño y reinarán como cabeza de las naciones. Eso no va a ser ahora. Y entonces, si agarras ese versículo, y tenemos que hablar la última clase, el contexto de tiempo, usted puede tener una doctrina de que Israel va a ser cabeza de naciones antes de que venga Cristo. No es así. Todas las bendiciones dadas a Israel natural son cumplidas después de la venida de Cristo en el reino milenial.
Los juicios sobre Israel suceden antes. Cuando se habla de juicio es antes, porque Israel será bendecida en el reino milenial, será cabeza de naciones. David será resucitada, será el príncipe en Jerusalén, debajo del Señor. Jesucristo, rey de la tierra. David, rey de Israel. Y los 12 apóstoles gobernando 12 tribus. Los vencedores de la iglesia reinando unos sobre 5 ciudades, otros 10 ciudades, otros sobre una nación, otros sobre muchas naciones. Algunos van a ser alcaldes. Y me di cuenta que todavía el alcalde, ¿cómo es el alcalde de hoy? Arzú. Él sigue siendo alcalde. Yo creo que él está pensando que ahora está en el reino milenial. Y sigue. Pero no se puede usar el hecho que Jesús sigue siendo reelegido como una prueba de que ya estamos en el reino milenial. Todo lo que es prometido a la simiente natural de Abraham es transferido a la simiente espiritual de Abraham. Un ejemplo importante de esto es la promesa de la restauración de Israel. Israel natural será restaurado cuando Cristo viene nuevamente. Pero también la promesa está para la iglesia. Si Israel natural será restaurado, la iglesia tiene que ser restaurada también. Están viendo, hermanos, como un paralelo. Pero tienes que ver el tiempo. La iglesia también será restaurada. En realidad excederá todo lo que la iglesia tuvo en Pentecostés. Pablo llamó en Gálatas 6:16, la iglesia es el Israel de Dios. Entonces, este entendimiento de la diferencia entre la aplicación de la palabra de Dios entre el judío natural y el judío espiritual traerá mucha claridad y separación entre doctrinas erróneas y correctas. Por ejemplo, hay iglesias cristianas que celebran las fiestas de Israel, pero hay 7 fiestas que Dios ordenó para Israel natural que no se aplica en lo natural a la iglesia espiritual o Israel espiritual. Pablo interpretó la aplicación y el verdadero significado de esas fiestas para la iglesia. Un ejemplo es esto en 1 Corintios 5, 7 a 8. Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura. Porque aun Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Entonces, él toma lo que es natural y es para Israel natural, pero él lo aplica a la iglesia espiritualmente. Amén, hermanos. Si usted quiere comer pan sin levadura, cómelo, pero no lo haga, no lo hace porque es bajo la ley y porque tenemos que hacerlo porque la ley lo dice. Amén. Eso no le va a hacer nada. No va a cambiar su vida, no le va a transformar a la imagen de Cristo. No debemos celebrar la Pascua como lo hizo Israel natural, porque Cristo es el Cordero de Dios, nuestra Pascua. Tampoco es necesario celebrar y comer pan sin levadura, porque el significado espiritual es comer la palabra de Dios que es sincera y en verdad, y que no es contaminada con el pecado, porque levadura representa pecado, hipocresía o falsa doctrina. Entonces, entendiendo estas verdades, aclararán mucha de la confusión que hay dentro de la iglesia hoy. Confusión respecto al día sabático, confusión de vestirse como sacerdotes bajo el orden de Aarón, hermanos. ¿Cuántos de ustedes quieren ser un sacerdote según el orden de Aarón? No, la iglesia es llamado al sacerdocio que es según el orden de Melquisedec. Y ese pobre pastor que está poniendo vestimenta al sacerdote lo está haciendo conforme al orden de Aarón.
Con respecto a eso, no hay salvación. Es tampoco la justificación que viene de Cristo. Entonces podemos seguir haciendo comparaciones entre Israel natural y espiritual, pero yo creo que han captado esta quinta regla. Amén.